El camino de Valeria. Valeria tenía 11 años cuando descubrió lo que quería ser. Fue un martes cualquiera, mientras esperaba a su madre afuera de un edificio corporativo en el centro de la ciudad. A través de las ventanas de vidrio, vio a una mujer con traje elegante dirigiendo una reunión, gesticulando con confianza mientras otros escuchaban atentos. En ese momento, algo se encendió en su pecho. Ella también quería estar ahí algún día, ser esa persona que otros escuchaban, que resolvía problemas importantes. El problema era que Valeria vivía en un barrio donde los sueños solían quedarse archivados entre facturas sin pagar y turnos dobles. Su madre trabajaba limpiando oficinas, las mismas donde profesionales como aquella mujer tomaban decisiones. Su padre había partido años atrás, dejando solo silencio y cuentas pendientes. Los recursos eran escasos, las oportunidades aún más. Pero Valeria tenía algo que el dinero no podía comprar: una determinación feroz y la capacidad de ver escalones donde otros solo veían muros. Los primeros escalones. En la secundaria, mientras sus compañeros se quejaban de las tareas, Valeria las devoraba. Cada libro era una ventana a un mundo que aún no conocía. No tenía computadora en casa, así que llegaba temprano a la escuela para usar las de la biblioteca. Aprendió a aprovechar cada minuto, cada recurso disponible. Su primer obstáculo real llegó cuando quiso inscribirse en el mejor colegio público de la ciudad para cursar la preparatoria. Necesitaba una calificación excelente en el examen de admisión, pero los cursos de preparación costaban más de lo que su madre ganaba en un mes. Valeria no se rindió. Consiguió materiales usados, formó un grupo de estudio con otros 3 estudiantes en su misma situación, y durante 6 meses estudiaron en el parque, en bibliotecas públicas, en cualquier lugar con luz suficiente. Cuando llegaron los resultados, Valeria había obtenido el segundo mejor puntaje de su escuela. Había conseguido su lugar. El sacrificio silencioso. La preparatoria trajo nuevos desafíos. Valeria estaba rodeada de compañeros con tutores privados, viajes al extranjero y laptops de último modelo. Ella llegaba con cuadernos reciclados y lapiceros prestados. Las diferencias eran dolorosas, pero también fueron su combustible. Comenzó a trabajar los fines de semana en una cafetería cerca de su casa. El dinero era poco, pero le alcanzaba para comprar libros usados y ahorrar algo cada mes. Dormía 5 horas diarias. Estudiaba hasta la medianoche, se levantaba a las 5 para repasar antes de ir a clases, y los sábados y domingos trabajaba turnos completos. Su madre le rogaba que descansara más, preocupada por las ojeras que se marcaban cada vez más en su rostro joven. Pero Valeria sabía que este era el precio. No tenía el privilegio de estudiar sin preocupaciones. Tendría que ganarse cada oportunidad con el doble de esfuerzo. En tercer año de preparatoria, su profesora de economía la llamó después de clase. Valeria, tienes potencial para llegar muy lejos. ¿Has pensado en la universidad? Por supuesto que había pensado en ello. Cada día, cada noche. Pero pensarlo y poder pagarlo eran 2 cosas completamente diferentes. La profesora le habló sobre las becas, sobre programas de apoyo, sobre oportunidades que Valeria ni siquiera sabía que existían. Esa conversación cambió todo. Ahora Valeria no solo estudiaba para aprobar, estudiaba para sobresalir, para ser impecable, para que ninguna institución pudiera ignorarla. La puerta se entreabre. Se graduó de preparatoria con el promedio más alto de su generación. Aplicó a 7 becas diferentes para estudiar administración de empresas. 5 la rechazaron. Una le ofreció media beca. Y una, la Universidad Nacional, le ofreció beca completa basada en mérito académico y necesidad económica. El día que recibió la carta de aceptación, Valeria lloró por primera vez en años. Su madre la abrazó en la pequeña cocina de su casa, las dos sabiendo que este era solo el comienzo, que el camino seguía siendo empinado, pero que por fin había una luz real al final. La universidad fue brutal. No solo por la carga académica, sino porque nuevamente se encontró rodeada de gente con recursos que ella no tenía. Compañeros que podían concentrarse solo en estudiar mientras ella trabajaba 20 horas semanales como asistente administrativa para cubrir sus gastos personales. Estudiantes que viajaban en verano mientras ella tomaba cursos adicionales y trabajaba turnos extras. Pero Valeria había aprendido a convertir las desventajas en fortalezas.
Mientras otros estudiantes salían de fiesta, ella construía relaciones con profesores, asistía a conferencias gratuitas, se ofrecía como voluntaria en proyectos de investigación. Cuando no podía pagar seminarios costosos, buscaba los mismos temas en vídeos educativos y artículos académicos, dedicando horas a aprender por su cuenta lo que otros recibían servido en un salón de clases. El momento decisivo. En su tercer año de universidad, una empresa importante llegó al campus a reclutar pasantes. Valeria sabía que esta era su oportunidad. Preparó su currículum con esmero, aunque sentía que era magro comparado con el de sus compañeros que ya tenían pasantías en empresas familiares o contactos influyentes. La competencia era feroz. 200 estudiantes para 5 posiciones. Las entrevistas fueron intimidantes. Los reclutadores buscaban no solo calificaciones, sino ese algo indefinible que separaba a un buen candidato de uno excepcional. Cuando le tocó su turno, Valeria no intentó pretender ser quien no era. Habló honestamente sobre su trayectoria, sobre cómo había aprendido a resolver problemas con creatividad porque nunca tuvo los recursos tradicionales, sobre cómo el trabajo duro no era solo una frase para ella sino su única herramienta. Habló de los proyectos que había liderado como voluntaria, de las noches estudiando en la biblioteca, de lo que significa realmente querer algo cuando no está garantizado. Una semana después, recibió la llamada. Había conseguido la pasantía. El despegue. La pasantía se convirtió en su laboratorio real. Valeria llegaba antes que todos y se iba después. No porque se lo pidieran, sino porque cada proyecto era una oportunidad de aprender algo nuevo. Observaba cómo los ejecutivos manejaban crisis, cómo se tomaban decisiones estratégicas, cómo se negociaban contratos. Su supervisor notó su dedicación. Valeria, te veo futuro en esta empresa. Sigue así. Esas palabras, simples para él, fueron oro para ella. Alguien finalmente veía lo que había visto aquella niña de 11 años, mirando a través de una ventana. Potencial. Cuando terminó la universidad, graduándose con honores y distinción académica, la misma empresa le ofreció una posición formal. No era una posición ejecutiva, por supuesto. Era un puesto de analista junior con un salario modesto. Pero para Valeria, que había comenzado sin nada, era el mundo. La escalada. Los siguientes 5 años fueron de crecimiento constante. Valeria aplicó la misma fórmula que la había traído hasta ahí. Trabajo incansable, aprendizaje continuo, y la humildad de saber que siempre había más por descubrir. Mientras algunos colegas se estancaban esperando que las oportunidades llegaran solas, ella las creaba. Tomó cursos nocturnos de actualización, aprendió inglés por su cuenta usando aplicaciones gratuitas y viendo series subtituladas, se especializó en análisis de datos cuando vio que era el futuro de su industria. Cada habilidad nueva era una herramienta más en su arsenal. Hubo momentos difíciles. Vio cómo compañeros con menos experiencia pero mejores contactos eran promovidos antes que ella. Enfrentó el síndrome del impostor cuando su voz interior le decía que no pertenecía a esos espacios. Lidió con la culpa de no poder ayudar más a su madre, que seguía trabajando largas horas a pesar de que Valeria ahora contribuía económicamente. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba ese camino imposible que ya había recorrido. Si había llegado hasta aquí sin recursos, sin contactos, sin nada más que determinación, ¿qué podría detenerla ahora? La llegada. A sus 32 años, Valeria fue nombrada directora regional de operaciones de su empresa. Era la persona más joven en alcanzar ese puesto, y definitivamente la única que había comenzado sin ninguna ventaja estructural. El día que presidió su primera reunión ejecutiva, tuvo un momento de déjà vu. Se vio a sí misma ahí, gesticulando con confianza mientras otros escuchaban atentos, exactamente como aquella mujer que había visto 20 años atrás a través de una ventana. Pero esta vez, ella era la protagonista de la escena. Su éxito no la hizo olvidar de dónde venía. Implementó en su empresa un programa de mentorías para jóvenes de bajos recursos, replicando el apoyo que ella había recibido de aquella profesora de economía. Dio conferencias en escuelas públicas, no para presumir sino para mostrar que era posible. Contrató talento mirando más allá del currículum, buscando esa chispa de determinación que ella reconocía porque la había tenido ardiendo dentro durante años. Su madre, ya jubilada gracias al apoyo de Valeria, asistió a una de esas conferencias.
Al terminar, se acercó a su hija con lágrimas en los ojos. Estoy orgullosa de ti, no por lo que lograste, sino por cómo lo lograste sin perder tu esencia. El legado verdadero. Hoy, cuando le preguntan cuál es su mayor logro, Valeria no habla de su título, ni de su salario, ni de las oficinas con vista panorámica. Habla de los 15 jóvenes que ha mentoreado y que ahora tienen sus propias carreras. Habla de haber demostrado que el talento existe en todos los rincones de la sociedad, solo necesita oportunidades para florecer. Pero si es completamente honesta consigo misma, su mayor logro fue más simple y más profundo. No dejó que las circunstancias definieran su futuro. Tomó cada no como combustible, cada obstáculo como un problema a resolver, cada puerta cerrada como motivación para construir su propia entrada. Valeria había soñado ser una gran profesional cuando no tenía recursos ni oportunidades. Y paso a paso, decisión tras decisión, sacrificio tras sacrificio, convirtió ese sueño imposible en su realidad cotidiana. No porque el camino fuera fácil, sino porque ella se negó a aceptar que fuera imposible. Y esa, comprendió finalmente, era la verdadera definición del éxito. No donde terminas, sino todo lo que te transformas en el camino. Eso es todo, amigos. Compartan los vídeos y suscríbanse en el canal.